Que seas tú, Señor, que tomes el control de las palabras que vamos a compartir en esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada una de las vidas, que tú estremezcas nuestros corazones, Señor. Tuyo es el control. Mis labios están en tus manos, Padre, para que seas tú quien dirija, porque solamente tú conoces las necesidades de cada una de las personas. Gracias te doy, Señor, en tus manos quedo depositada, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Señor. No es solo decir Jesús es mi Señor. Es el título que tenemos para compartir en esta noche. No es solo decir Jesús es mi Señor. Y la lectura bíblica la tenemos en Juan capítulo 18, en los versículos del 2 al 5, que los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, porque como Él mismo lo dice, no retornará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Él la ha enviado. En Juan capítulo 18, en los versículos del 1 al 11, nosotros vemos el relato sobre el arresto de Jesús, que también podemos verlo en Mateo, en Marcos y Lucas, porque normalmente lo vemos en los 4 evangelios, todo lo que nos habla de nuestro Señor Jesús. Es muy raro que haya algunas historias, algunos conceptos bíblicos que no lo veamos en los 4 evangelios. Pero aquí nosotros podemos ver que Judas, el Iscariote, porque yo no sé si ustedes saben que en la Biblia hay 5 Judas, pero en este caso vamos a hablar sobre Judas, el Iscariote. Va con los soldados, los alguaciles, linternas, antorchas y armas en mano, al lugar que ya conocía, en el cual se reunía Jesús con sus discípulos, como pudimos ver en la lectura. Y en Mateo 26, en el complot para detener a Jesús, dice que luego de Jesús de terminar de hablar con sus discípulos, y cuando Jesús había terminado de hablar con sus discípulos, nos podemos ir al capítulo anterior, en Mateo 25. Cuando nosotros vemos estas palabras así en la Biblia, muchas veces las pasamos por alto y decimos así, cuando Jesús terminó de hablar con sus discípulos. Pero ¿terminó de hablar qué? Y es ahí donde la palabra nos manda a irnos un poquito para atrás para nosotros ver qué fue lo que habló. Y en este caso, nos vamos de Mateo 26 a Mateo 25 y Jesús lo que estuvo hablando con ellos, con sus discípulos, era sobre el juicio de las naciones, de que cuando el Hijo del Hombre viniera en su gloria y los ángeles con él, que se sentaría en su trono de gloria, que serían reunidas delante de él las naciones, se apartarían las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, que a los de la derecha les diría: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado desde la fundación del mundo. Y también de las cosas que hablaba Jesús ahí en Mateo 25 era de que le diría a los de la izquierda: apartados de mí,
malditos al fuego eterno. Una palabra demasiado fuerte, pero una palabra que está en la Biblia. Porque si nosotros nos ponemos a ver la recompensa que el Señor tiene guardada para nosotros en la patria celestial y para nuestra vida eterna, son cosas demasiado grandes, demasiado maravillosas, demasiado hermosas. Y a veces pensamos como que son tan simples, como que son tan sencillas, como que las vamos a obtener así, así por así, pero no. Por eso es que nosotros nos encontramos en la palabra con expresiones como esa: apartado al fuego, a ese fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y hablaba también de que irían al castigo eterno y que los justos a vida eterna. Les recordó que dentro de 2 días también sería celebrada la Pascua, algo que nosotros podemos ver en Éxodo 12, donde nos habla todo sobre la preparación de la Pascua, y que el Hijo del Hombre sería entregado para crucifixión. También habla de que los principales sacerdotes, los escribas, entonces ya ahí yéndonos a Mateo 26, y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás con el plan de atrapar con engaño a Jesús y matarlo, pero que no lo podían hacer durante la Pascua para que no se alborotara el pueblo. Toda una trama organizada, bien estructurada, pero que al final, aunque hubiese pasado por tantas situaciones, tantos hechos macabros, como pudiéramos decir hoy, todo era necesario porque los planes de Dios son tan especiales que nosotros no los entendemos, pero a veces es necesario que ocurran ciertas cosas que para nosotros son muy duras, son muy difíciles, pero que el Señor está en control. En Mateo 26, en los versículos del 20 al 25, dice que en la noche Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos y que les dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. El Señor estaba claro de lo que vendría. Uno de ustedes. Y dice el verso 22, y al oír estos, ellos entristecidos se preguntaban: ¿soy yo, Señor? Y Jesús, con esa sabiduría, y yo me imagino, con ese corazón de siervo, Él dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Qué duro es, señores, que quien está con nosotros es quien nos esté haciendo la guerra. A las personas que nosotros entendamos que son las personas en las que podemos confiar, en las personas en las que muchas veces nos apoyamos ante ciertos momentos, como dijo Jesús: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero inmediatamente el Señor Jesús hizo una gran acotación. Y asimismo nosotros podemos verlo cuando en nuestras vidas surgen personas que tratan de dañarnos, que tratan de engañarnos, que tratan de hacernos la vida bien difícil, sabiendo nosotros que andamos correctamente delante de Dios. Dice el verso 24 de Mateo 26, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y el 25 dice, y Judas también hizo la pregunta: ¿soy yo, maestro? Mire, esa pregunta a mí me puso a meditar bastante. El que le iba a entregar, el que iba a completar la obra que era necesaria para que Cristo fuera a la cruz, él también hizo la pregunta. Nosotros nos encontramos con personas que yo digo como una manera de hacernos creer o de evadirse ellos de su culpa, te dicen:
pero tú no estás pensando que soy yo, ¿verdad que no? ¿O tú crees que yo te voy a hacer eso? O como decían los muchachos antes, yo te juro por mi mamacita santísima que yo no fui, sabiendo usted que fue esa persona. Que el Señor nos ayude y nos enseñe a manejar con esos Judas que aparecen en nuestra vida. Y Jesús le dijo ante la pregunta de Judas de, ¿soy yo, maestro? Y ahí mismo Jesús le responde, tú lo has dicho. Tú mismo te has delatado. Personas a nuestros alrededores, asimismo, cuando nosotros los confrontamos, ellos mismos tienen que darse cuenta que ya nosotros nos dimos cuenta de que son los únicos culpables de cosas que están haciendo para tal vez hacernos caer, para tal vez hacernos tropezar, para tal vez desviarnos del camino que nosotros pudiéramos estar con tanto esfuerzo tratando de seguir hacia adelante. Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Y ahí nosotros nos vamos a Mateo 26 en los versículos del 47 al 50, que en el arresto de Jesús fue Judas con mucha gente, con espadas y palos. Le había dado una señal a los que vinieron con él. Al que yo bese, ese es. Mis amados, cuánta hipocresía hubo ayer en Judas y todavía hay en muchas personas. Y fue donde estaba Jesús y dijo, salve maestro, lo aupó, lo ensalzó, lo levantó y le besó. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para personas que estén cerca de nosotros, que nos vivan alabando, que nos vivan tumbando polvo y que nos estén dando el beso de Judas. Y dice ahí la palabra, y le besó. Y oiga qué expresión de tanto dolor. Y Jesús le dijo, amigo. Muchas personas quizás que nosotros consideramos como nuestros amigos están haciendo con nuestras vidas que se conviertan en dolor, en tristeza, en amargura. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esa pregunta, ¿no sabía Jesús a qué venía Judas? Jesús lo sabía. Pero algo que yo le comentaba esta mañana a los jóvenes en la clase, que decían, pero ¿y esa pregunta por qué? Una cosa es la pregunta que tiene una respuesta por arriba, una respuesta evidente, una respuesta fácil. Pero lo que Jesús le estaba preguntando a Judas con el ¿a qué vienes? Es cuál era verdaderamente la intención por encima de ese salve maestro y de ese beso. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor preguntas como esas, no respondamos por arriba. No respondamos lo primero que quizás pueda venir a la mente. Yo le decía a los muchachos, cuando alguien venía donde Jesús y tenía una enfermedad, Jesús sabía que estaban enfermos. Y Jesús sabía que lo que más ellos anhelaban era que le sanara. Pero ¿qué era lo que Jesús le decía? ¿Qué quieres que te haga?
¿Quieres que te sane la dolencia que te tiene sufriendo, tu dolencia física? ¿O quieres que te sane el alma? Y fíjense que normalmente Jesús al final le decía, tu fe te ha salvado. Porque no era tanto el dolor físico, era el dolor del alma. Cuando vemos esas preguntas en la palabra, vayámonos hacia lo más profundo, hacia lo más interno de nosotros y respondamos. Entonces agarraron a Jesús, después que Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Agarraron a Jesús. En Judas nosotros podemos ver que se puede ser parte del pueblo de Dios. Se puede andar con los hermanos, mire, canchanchanamente, como decimos aquí los dominicanos. Usted puede andar con el pastor para arriba y para abajo. Usted puede dirigir ministerio. Usted puede afirmar con sus labios esa lealtad en Cristo, pero sin creer. Cuando te hacen la pregunta y tú vas a lo más profundo, que realmente es Jesús, tu Señor y tu Salvador. No nos sorprendamos, señores. Uno de los discípulos de Jesús que andaba con él, que se reunía con él en los lugares especiales, fue y le besó. Fue y le dijo, salve maestro, y lo entregó para ser crucificado. Por eso en Mateo 7:21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que yo digo que es la parte más importante de ese versículo, el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que verdaderamente, porque cuántas personas andarán por ahí haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. Que el Señor nos dé el discernimiento y el entendimiento necesario para que aunque la que nos guste, que aunque la que nosotros querramos hacer sea la voluntad nuestra, sea la que el Padre quiere, porque el que le dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre, no tiene a Jesús como verdaderamente Señor y Salvador. ¿Qué pasó aquí con Judas? Que Jesús era su maestro. Sí, él lo tenía como maestro. Él andaba con Jesús para todas partes, pero no era su Señor. ¿Cuántas personas que quizás tienen a Jesús como su maestro, mas no como su Señor? No lo vio como el camino. Judas no vio que Jesús era el camino, que era la verdad, ni que era el único que le iba a dar vida. ¿Por qué? Porque el pecado de avaricia le nubló los ojos a Judas. ¿Qué será lo que le está nublando el entendimiento a tantas personas para no lograr entender lo que verdaderamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y Judas fue tan orgulloso. Cuidado con el orgullo, señores. En el cristiano, el orgullo no puede existir. La jactancia, como decían la gente de los campos, de ante la petulancia, no es para nosotros los cristianos. Y Judas fue tan orgulloso que tomó el asunto en sus propias manos. En Mateo 27, los versos del 3 al 10, ahí nosotros podemos ver que cuando Judas vio que Jesús era condenado, devolvió
arrepentido, que vamos a ponerlo entre comillas, las 30 piezas de plata que recibió como pago y dijo, oiga lo que dijo, porque él se arrepintió. Yo he pecado entregando sangre inocente. Muy buena confesión la que hizo Judas en ese momento. Asimismo, habrá quizás personas a nuestros alrededores que nos están jurando por su mamacita de que yo no lo vuelvo a hacer, de que no, de que sí, fallé. Pero cuando Judas dice eso, ya era tarde. Y aquí yo quiero que nosotros tengamos muy en cuenta, el verso 5 nos refiere el triste desenlace. Excelente, se devolvió arrepentido, devolvió las monedas, dijo yo he entregado sangre inocente, pero Judas arrojó la plata en el templo y fue y se ahorcó. Nadie que verdaderamente esté arrepentido. Por eso lo importante de la pregunta cuando el Señor la hace. ¿Qué verdaderamente es lo que tú sientes, Judas? ¿Qué es verdaderamente lo que hay en el corazón tuyo después de esta acción? Si Judas se hubiese verdaderamente arrepentido, no se hubiese ahorcado. Hay doctrinas por ahí que dicen, no, pero Judas se salvó. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, porque yo lo he escuchado. Porque en la Biblia nosotros vemos que él dijo, sí, he pecado, he entregado sangre inocente, pero no continúan leyendo el versículo. Devuelve lo que le pagaron y también estuvo bien, porque cuando recibimos algo, un pago que es fuera de lo que debería de ser, lo más correcto es que cuando reconozcamos lo que está mal, lo devolvamos. Pero él fue y se ahorcó. ¿Quién que haya reconocido su falta, su daño, el mal que hizo, si se arrepiente va a tomar una decisión como esa? Así que nosotros tengamos mucho cuidado. Y esa triste historia de Judas, con ese malvado beso, sigue vivo hoy en muchas personas. Por lo tanto, nosotros como cristianos, abramos nuestros ojos. Estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente habrá por ahí dando besos que vienen de una boca supuestamente arrepentida, pero con un corazón dañado? Nosotros no estamos dentro del corazón de las personas, pero con las acciones de las personas, nosotros podemos saber qué tipo de beso están entregándonos. Es ahí donde la sabiduría del Señor viene a nuestras vidas. Que Judas se salvó. Exactamente, mucha gente lo dice. Gente dice que Judas se salvó por esa confesión. Pero qué bueno es seguir leyendo la palabra y no quedarse. Hay una historia que a veces comentan de que la gente le dice de que no, abre la Biblia, donde si tú no sabes qué leer, ábrela en cualquier libro y comienza a leer. Entonces, ahí dice, y que viene la persona y abre y dice, y entonces Judas dijo, entregué esto y qué sé yo qué, y yo entregué y me arrepiento, qué sé yo qué, y dice que no, y la cierra, y después dice, no, déjame ver qué me dice ahora. ¿Qué es lo que el Señor me está mandando a que yo haga? Y abre ahí y dice, y Judas fue y se ahorcó. Mucho cuidado
La Biblia tiene muchas maneras de nosotros leerla, pero mucho cuidado de la manera en que nosotros verdaderamente la leemos, porque hay muchas personas que toman muchos versículos y los aplican a medias o lo mal aplican tratando de acomodarlo a lo que yo quiero que la palabra me diga. ¿Cuánta gente habrá por ahí llamando rey a Jesús? Pero con sus acciones lo que están exhibiendo son unos dañados reinados fallidos de acuerdo a sus pensamientos. El rey que ellos tienen en su mente y en su corazón es un rey muy diferente al que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, como cristianos, ¿qué clase de beso le damos a nuestro Señor? Le llamamos Rey, pero ¿realmente somos sus súbditos? Le llamamos Señor, pero ¿realmente somos sus siervos? ¿Qué es? Y es la pregunta. No me responda la pregunta arriba, que no es esa la que el Señor quiere. Responda la pregunta en el interior de cada uno de nosotros. Amados, se trata de permitirle a Jesús que viva su vida en nosotros y mediante nosotros. Por eso la palabra nos enseña en Gálatas 2:20, que es un versículo hermoso, que es con Cristo que nosotros estamos crucificados, que no vivimos nosotros, que es Cristo quien vive en nosotros, y lo que ahora, lo que hoy, lo que en estos momentos, luego de haber tenido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos viviendo en la carne, es en la fe en Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Porque es que el Señor no nos ha llamado a una vida cristiana de segunda. Nosotros somos hijos, somos hijas de Dios, con una herencia imperecedera, como yo hablaba de tu palabra sabia en el día de hoy. Nosotros tampoco debemos de estar para cumplir compromisos como cristianos, ni tampoco para seguir rituales rigurosos. Eso no es una vida de cristiano. No vivamos vida de cristianos de segunda. La vida de cristiano es una vida de primera, porque es Cristo quien vive en nosotros. Es mediante Cristo lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros nos volvemos a Juan 18:4, Jesús sabía todo lo que vendría. Jesús era Dios, por lo que se le adelantó y dijo: ¿a quién buscan? Otra pregunta, que la respuesta de arriba puede ser a Jesús. Pero la respuesta interior, ¿a quién estamos verdaderamente nosotros buscando? ¿A quién verdaderamente le estamos entregando nuestro día de cada día? ¿A qué Jesús estamos buscando o estamos siguiendo hoy? ¿Al que murió en la cruz o aquel que está hecho a nuestra medida? El Jesús que todo lo que yo hago está bien porque no le estoy haciendo mal a nadie. No es ese el Jesús que fue a la cruz. Porque el Jesús, cuando tenía que decir palabras duras, como esa que vimos ahorita cuando él estaba conversando con sus discípulos: apartaos de mí, también el Señor Jesús sabe decirlas. No es solo decir Señor, Señor, no. Es que tengamos una relación profunda, una relación real, es una relación íntima. Yo no sé si ustedes conocen la expresión BOA, si alguno la conoce. Biblia, oración y ayuno. Esa es la comida del cristiano. BOA, Biblia, oración y ayuno. Y
dar testimonio de lo que Cristo hace con nosotros cada día y de cómo nosotros deseamos de honrar a Cristo. No se trata solo de aprender sobre Jesús, es vivir a Jesús en nuestro día a día. Es amarlo con el corazón. Es que cuando Él venga con una de esas preguntas que de primera intención nosotros veamos una respuesta hacia arriba, la bajemos a nuestro corazón y respondamos desde ese punto. Esto es por fe, mis amados. Esto no es por obra. Con nada que nosotros hagamos vamos a ganar la salvación, ni vamos a ser dignos de ella. Es mediante Cristo, y si nos miran mal por causa de Cristo, ¿qué importa? Que se la vean ellos con Cristo. Ellos no fueron los que murieron en una cruz, mis amados. Y esa es una de las razones que yo digo que debe de motivarnos cada día a amar, a hacer más por la obra de nuestro Señor. Porque Él murió en la cruz por nosotros, el único que murió. Y si hay gente que se levanta en nuestra contra, y si hay gente que nos señala, y si hay gente que nos maldice porque la fe de nosotros es diferente a la de ellos, mire, usted no murió en la cruz por mí, y a quien yo honro fue a ese que recibió un trato tan vil y tan bajo como el que yo me merecía. Porque siendo nosotros pecadores, nos merecemos todos los castigos habidos y por haber, pero Jesús los recibió por nosotros. Yo hoy quiero hacer una invitación a revisar el impacto de nuestras vidas basada en Cristo. ¿Cuál es el impacto que los demás están viendo de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Él está haciendo cada día? Y no es el impacto de esas acciones que nosotros ponemos en ejecución para que otros vean. No. Yo no hago para que otro vea. Yo hago porque el Señor, yo quiero obedecerlo. Yo quiero agradarlo. Así que no nos distraigamos con asuntos superficiales. Vamos a enfocarnos en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Él es 100% capaz de cargar todos nuestros problemas, porque muchas veces cuando vienen los problemas a nuestras vidas, nosotros menguamos en nuestra fe. No es momento para menguar, al contrario. Es momento para decirle: Señor, mira, mi fe está flaqueando, pero yo sé que tú la puedes renovar, y más que yo ahora la necesito más que antes. Porque que la misericordia de nuestro Señor y sus bondades las vimos ayer. Cada vez que nosotros pensemos en que hoy estamos pasando por situaciones difíciles, vamos a remontarnos hacia atrás. Y vamos a recordar las veces que también estando en situaciones difíciles, el Señor estuvo ahí. El Señor caminó con nosotros. El Señor nos dio respuesta. El Señor lo hizo ayer, lo ha hecho hoy, lo hará mañana, la próxima semana, el próximo año. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas todos los días. Gloria a Dios. Pero las victorias espirituales tenemos que ganarla primero en nuestra mente y en nuestro corazón, afirmándonos cada día en Cristo. Porque si nosotros le damos cabida a los temores, si le damos cabida a las dudas, significa que nuestra mente se está dejando coger por esas cosas, nos está debilitando y vamos a perder legal. Porque no estamos utilizando las herramientas necesarias, esas herramientas espirituales que necesitamos. Y ahí yo quiero ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17,
en los versículos del 32 al 37, donde David recordó las veces que Dios lo había librado. Y que ante las amenazas del gigante Goliat le dijo al rey Saúl, recordando las veces que Dios lo había librado, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Pero ¿tenía David la capacidad humana para pelear contra ese filisteo? No. Pero David recordó las veces que Dios lo había librado y eso le dio la fuerza para ir hacia adelante. Y dice, y ha provocado al ejército del Dios viviente. Ay, te metiste con papá. Como decimos nosotros, no te metas con papá porque la va a salir perdiendo por todos lados. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David en el verso 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará. Amados, Jehová te ha librado muchas veces de muchas batallas. Y el que te ha librado de tantas batallas anteriores, tú tienes que aprender a decir, como dijo David, también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuál es el filisteo? ¿Cuál es el gigante que te está atemorizando en este momento? Pídele al Señor que tu fe no mengüe. Que tú recuerdes las veces que el Señor te ha librado. Y si lo hizo ayer, también lo hará una vez y todas las veces más que fuere necesario. Porque es que hay veces que en nuestras vidas, y es algo que yo escuché que una hermana y le dije, mándame esa frase que me encantó. Y como voy a hablar en esta noche también de esa historia de David tan hermosa, dice que cuando Dios quiso hacer de David un rey, le envió un Goliat, no una corona. El Señor tiene grandes bendiciones para nuestras vidas, pero muchas veces no nos la va a poner, digo muchas veces no, yo creo que nunca nos la va a entregar así tan suavecito. Quizás sí, habrá bendiciones que llegarán así como si, ay Señor, pero yo no estaba esperando que fuera tan rápido. Pero hay veces que hay que pelearlas. Para el pueblo de Dios, adueñarse, conquistar a Jericó, tuvieron que ver y se asustaron con lo que vieron, pero el Señor estuvo con ellos y el Señor le dio la victoria. Así que recuérdate, mi amado, en vez de una corona inmediata, el Señor te va a mandar un Goliat para que luego entonces recibas la corona. El secreto del éxito de David fue confiar y obedecerle a Dios. El de nosotros es el mismo, pero el de nosotros incluye confiar y obedecerle a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. No solamente decir que Él es nuestro Señor, sino confiar y obedecer. Porque, por ejemplo, nosotros ponemos a pensar, si David se hubiera enfocado solamente en el reto que él tenía con ese gigante, David hubiera salido corriendo. Señores, yo creo que todavía estuvieran buscando a David, todavía estuvieran corriendo detrás de él, pero a través de la fe, David vio lo que sus hermanos y los otros guerreros no pudieron ver. Mis amados, que lo que la fe nuestra en el Señor y Salvador Jesucristo nos permita ver sea lo que otros no están mirando, pero que Dios nos está dando claridad para poderlo ver.
Sea cual sea el Goliat que tú estés enfrentando, hay una verdad que debe de estar viva y clara en cada una de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, de que Dios nos ama. Y si nosotros nos depositamos en Él, si le creemos, vamos a ser más que vencedores. Y si no sale muchas veces, porque los planes de Dios a veces son muy diferentes a los nuestros. Si no sale como nosotros queríamos, pero si lo que hicimos, lo hicimos en obediencia a Dios, su nombre será glorificado. Y aún así recibiremos las bendiciones. Y cuando yo pensaba en eso, me recordé de un testimonio que yo tuve en relación a un tema laboral. Nosotros estábamos full de trabajo, amaneciendo muchos días en la semana. Ya, mire, yo me acostaba en el suelo y ponía la computadora ahí para cuando ella hiciera pi, yo abría los ojos así para revisar. Y estábamos amaneciendo, teníamos un estrés tremendo. Y un sábado en la noche, en la madrugada, yo le digo a mis compañeros, mañana temprano, mañana es domingo, de aquí yo me voy para mi iglesia. Yo voy para mi iglesia, yo me conecto cuando llegue de la iglesia. Y ustedes saben que me dijeron mis compañeros, bueno, pues tú vas a tener que amanecer de domingo para lunes, porque nosotros esto lo vamos a dar para adelante. Digo yo, bueno, está bien. Pero yo de aquí yo me voy para mi iglesia el domingo. No hay problema. Me levanté, me cambié, me puse toda hermosa, como que todo está perfecto, maravilloso, todo está bien. Di mi clase bíblica a los jóvenes. Hice la coordinación que me tocaba también ese día, la coordinación del culto de ese domingo. Hasta me tocó hacer oración intercesora. Terminó el culto, me fui a mi casa. Como a las 3 de la tarde vengo y me conecto tranquila, llena de gozo. Digo yo, bueno, esta gente está amanecida, yo me imagino que van a estar conmigo así, ají, pipí. Pues déjeme decirle que cuando yo me conecto, yo veo que ninguno de ellos está ahí. Y ustedes saben qué pasó, que todo se había resuelto. Ese es el Dios al que nosotros tenemos que creerle. Vamos a darle el primer lugar. Yo estaba amanecida de todos los días, pero dije, el domingo me voy para la casa de mi padre. El domingo voy a honrar a mi Señor. Y la que salió honrada fui yo. Porque es que nuestro Padre es así. De Jehová es la batalla. Él la entregará en nuestras manos. Así fue como lo proclamó David en primer libro de Samuel 17:47. Y si David lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? David proclamó, de Jehová es la batalla. En buen dominicano, David dijo, papá, tú siempre ganas. Lo tuyo es ganar. Lo de nuestro Señor siempre es ganar. Y recordemos que David no necesitó esos artefactos, esos que si el rey le dijo, mira, llévate mi espada, llévate mi casco, llévate. David no necesitó nada de eso, que a veces creemos que tenemos que ponernos tanta cosa para echar pleito. Señores, solo fue necesario una onda casera. Y con eso Dios le dio la victoria y David recibió la honra. Amados, que estas palabras que el Señor ha permitido que esta noche nosotros estemos compartiendo no se nos olviden, por torpe que nosotros seamos, por débiles que creamos que somos, no nos perdamos. Jesús dijo en Juan 18:9, de los que me diste, no perdí ninguno. Sigamos a Jesús.
Pongamos nuestra confianza en Jesús. Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él puede romper todas las debilidades que haya en nuestro corazón. Pero es cuando lo entronemos a Él en nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es decirle no al pecado. Para que no nos digan, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No seamos de los que dicen llamarse cristianos, pero son Judas, que con nuestras acciones hacemos cada día que Jesús vuelva a la cruz. Es verdad, Dios conoce todas nuestras debilidades y a veces nos escudamos en que yo soy débil, pero también Jesús conoce nuestras mediocridades. Él lo conoce todo, no hay nada oculto. Judas fue tan bárbaro que osó preguntarle, ¿soy yo, Señor? Barbarazo. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, y le dijo, tú lo has dicho. No besemos, tampoco entreguemos a Jesús con nuestras acciones. Busquemos a Jehová, como dice en Isaías 55, 6 y 7, mientras pueda ser hallado. Volvámonos a Jehová, volvámonos a Jesús. Esa es mi real invitación de esta noche. Él tendrá misericordia de nosotros. Conoce nuestras debilidades, pero conoce también cuando nosotros nos escudamos para no hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él sigue siendo bueno. Su mano de misericordia está extendida y nos va a perdonar siempre y cuando nos humillemos y nos arrepintamos de corazón. No nos quedemos en decir, como dijo Judas, he pecado, he entregado sangre inocente, pero luego fue y se ahorcó. Que no haya en nuestra vida ni un momento de pensamiento para nosotros volver atrás. Si le hemos fallado al Señor, vamos a arrepentirnos de corazón y vamos a decirle, Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. Ayúdame a que cuando yo diga que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, verdaderamente haya un profundo entendimiento de que no es solo decir Jesús es mi Salvador, es que verdaderamente con nuestras acciones y con nuestro testimonio todos puedan ver que Jesús es nuestro Salvador. Padre, yo te doy gracias por estas palabras que tú me has permitido compartir. He entregado lo que pusiste en mi mente y en mi corazón. Que cada palabra cale en nuestros pensamientos, Dios. Y que luego de llegar a nuestros pensamientos bajen al corazón, donde podamos ver cuáles son verdaderamente las respuestas que tenemos para cada una de tus palabras. Ayúdanos a caminar creyendo cada día. Ayúdanos a recordar que si nos ayudaste ayer, lo harás hoy y lo harás mañana.